Señor, gracias por tu amor y fidelidad. Ponemos en tus manos todo este tiempo. Te pedimos que sea de gran bendición para nosotros, para tu gloria, y en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo 31, verso 1 dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. El Señor manda a Moisés en esta sección a construir ya como tal todos los muebles y todas las cosas que le ha mandado acerca del tabernáculo. Y va a nombrar a un hombre llamado Bezaleel. ¿Okay? Pero ¿en qué contexto está todo este capítulo? En el contexto en el que el Señor acaba de mandar a Moisés para ungir a Aarón y a su familia. Y el propósito era consagrarlos. ¿Te acuerdas lo que vimos en el capítulo pasado? Entonces dijimos que la unción significa la consagración o santificación. Y dices, pues, ¿qué es eso? Significa que es la manera en que quedaban dedicados a Dios y a su servicio, ¿verdad? Entonces, lo que muestra este pasaje es que Dios quería que ellos le pertenecieran y le sirvieran. Pero no solamente quería usar a Moisés, Aarón y su familia. El Señor en este capítulo se extiende aún más allá y quiere usar a su pueblo. Entonces llamó por nombre, dice ahí el texto, a este hombre llamado Bezaleel. Me gusta esta palabra, llamó, porque expresa muchísimo la manera en cómo Dios habilita a alguien para el servicio, lo llama. Esto no es algo desconocido para nosotros que estamos estudiando Éxodo, porque vimos cómo Dios llamó a Moisés en el capítulo 3 de Éxodo, ¿verdad? Y te invito para que lo repases en tu casa, cómo es que Dios lo llamó, cómo fue eso, cómo fue que escuchó la voz de Dios, cómo le habló y cómo lo habilitó para el servicio a Moisés. Pero en esta ocasión también llama a un hombre llamado Bezaleel. Y pues su propósito es muy claro, para diseñar y fabricar el tabernáculo con todas sus cosas, ¿verdad? Pero no lo puso a hacer el trabajo en sus fuerzas, sino que lo que vemos ahí es que lo capacitó para hacerlo. Si notas ahí en el verso 3 dice que lo llenó de su Espíritu Santo en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. En otras traducciones se entiende un poquito más fácil. En traducción del lenguaje actual dice: le dio sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer obras de arte. En la NTV dice: le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Y abajo en esa misma traducción dice: le dio habilidades especiales. Entonces, qué interesante que Dios puede hacer esto con una persona, ¿no? Le puede dar capacidades especiales para cumplir sus propósitos. Y me llama la atención porque esta palabra sabiduría es una palabra que se repite eventualmente en el Antiguo Testamento. Es la palabra jokmá. Le dio sabiduría. ¿Te suena? Si has escuchado Proverbios alguna vez, te acordarás que esta palabra sabiduría es la palabra jokmá, que tenía que ver con la capacidad o la virtud dada por Dios para que hicieras de algo una obra de arte. En el contexto del libro de Proverbios, te dice que Dios te puede dar su jokmá o su sabiduría para que hagas de tu vida una obra de arte, algo hermoso para la gloria de Dios. Se ocupa en el contexto de aplicar la palabra en tu vida, ¿verdad? Es una virtud dada por Dios. Pero también esta palabra era usada para hablar de los oficios de las personas. Alguien tenía sabiduría cuando hacía algo excepcionalmente bien, como por ejemplo un mueble. Si a mí me ponen a hacer un mueble,
Uy, bueno, o sea, creo que te escojo la peor madera, ¿no? Te escojo las tablas chuecas, grapa. Creo que te vengo haciendo unos hoyos sin resanar y me queda así medio chafa, ¿no? Pero hay gente que lo hace excepcionalmente bien, así como dice, ¿qué le pasa a este cuate? ¿No? ¿En dónde estudió? No, pues en ningún lado, brother, pues es tan lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué lo ve tan sencillo y por qué le salen tan bien las cosas? Tiene una jokma de parte de Dios, una sabiduría de parte de Dios. Así se usaba ese término en aquel entonces para hacer algo, para hacer una escultura, para cantar, ¿no? Para tocar un instrumento, como David que tocaba el arpa y demás, ¿no? Entonces Dios le dio a este hombre sabiduría, una virtud, una capacidad para servirle, y a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Lo capacitó. Ok. Y junto con este hombre puso a otro llamado Aholiab como su ayudante. Ahí lo ves en el verso número 6, ¿verdad? Y dice en la NTV, esta traducción del verso 6, dotó de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para hacer todo lo que Dios le mandó a Moisés construir, ¿verdad? Entonces no solamente llamó como ayudante a Aholiab, sino también a varios hombres para ayudar a este hombre Bezalel, ¿verdad? Entre paréntesis, el nombre Bezalel está interesante, significa como bajo la cubierta de Dios. Está muy bonito el nombre. Ok, pero ¿de qué forma influye esto en nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Bueno, déjame decirte por qué es importante ese texto para nosotros y a qué apunta y cómo se ve esto el día de hoy. Entonces acompáñame para 1 de Timoteo capítulo 3, verso número 15. Intento conectar esto con el Nuevo Testamento porque esto del Antiguo Testamento siempre es una sombra de cosas que vemos el día de hoy, ¿verdad? En 1 de Timoteo 3, voy a leer desde el 14 al 15, dice lo siguiente. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la, ¿qué dice ahí? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué te leo esto? Bueno, porque así como el tabernáculo era el lugar donde la presencia de Dios descendió y habitó con su pueblo, la iglesia es la casa de Dios, el lugar donde la misma presencia de Dios habita con nosotros. Y está muy interesante porque así le dice Pablo, tu vida, tu cuerpo como creyente es la casa de Dios. Ahorita te lo voy a explicar, pero habla de la iglesia como esta habitación de Dios, donde Dios mora, la iglesia. ¿Ok? Ahora, chécate, con iglesia no nos referimos al lugar físico en el que nos reunimos, el local, este inmueble, no nos referimos a eso, sino en la Biblia, en el Nuevo Testamento, más bien tiene la connotación de la iglesia somos los que hemos creído en Jesucristo, aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De una manera sencilla, tú y yo somos la casa de Dios, ¿no? Y eso está bien interesante. Voy a tratar de explicarlo un poquito más a fondo. La NTV traduce esta frase, casa de Dios, como familia de Dios. Así lo dice. Como si dijera, la iglesia es la familia de Dios. Y en Juan 1:12 dice cómo es que hemos llegado a formar parte de esta familia. Es a través de creer en Él. Dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, somos parte de la casa de Dios o de la familia de Dios al creer en Jesús. Y está bien increíble porque al creer en Jesús entonces el Señor hace habitación en nosotros, en todo creyente. Digamos así, somos como un tabernáculo de Dios en el que Dios mora. La semana pasada, de hecho, vimos en 1 Corintios cómo decía Pablo y nos confrontaba, ¿ignoras que tu cuerpo es el templo del Espíritu? ¿Te acuerdas? Está increíble, ¿no? O sea, Pablo nos lleva al punto de decir, Dios mora en ti, el Espíritu mora en ti, somos la habitación de Dios. Y está hablando de los creyentes como cuerpo, como grupo. Por ejemplo, aquí hay un pequeño grupo. Somos la habitación del Señor porque ahí habita en nosotros, en nuestros corazones el Señor. Es algo maravilloso, ¿verdad? La semana pasada hablamos acerca de qué privilegiados somos de que Dios quiera habitar en nosotros, ¿no? Y Él que pues, no se puede contener ni siquiera en los propios cielos, ¿no? Quiere habitar en nuestras vidas, ¿no? Es algo demasiado hermoso. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque así como Dios levantó
a alguien para edificar el tabernáculo, esto apunta a Jesús, el cual fue levantado por Dios para edificar, no el tabernáculo, sino su iglesia. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18, no voy a explicar el detalle, solamente este punto. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Jesús es como este Bezaleel que recibió la capacidad para poder edificar la morada de Dios, el tabernáculo de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y me encanta, ¿qué significa eso de edificar? Porque lo entendemos como en una construcción, ¿no? Esta onda de pues, poner los cimientos, las columnas y los muros y todo, y ir edificando piso por piso para que tenga un crecimiento. Tiene la connotación de crecimiento, pero significa de manera sencilla que Jesús es quien enseña y quien capacita a todos los creyentes que conforman parte de su comunidad. Eso es, edificar. Y Jesús hace esta obra, ¿sabes? Me encanta la idea de eso porque ahora sí que cuando Dios me pone aquí enfrente, realmente no soy yo el que te está edificando, realmente es el Señor el que te está edificando, enseñando y capacitando para que puedas cumplir sus propósitos, ¿no? Por otro lado, les decía ahorita en la mañana, también descanso en eso porque yo siempre la riego, ¿no? Y luego a veces ni siquiera sé hablar bien, pero descanso en el hecho de que es Jesús el que te está edificando a ti y a mí también cuando leo para estudiar, ¿no? Eso es algo bien hermoso. Entonces, qué importante es entender eso, ¿no? Que es Jesús el que edifica tu vida, el que se hace cargo de tu vida, el que se ocupa de cuidar tu corazón, el que te hace crecer, el que te habla. Es tan importante en la vida cristiana entenderlo. A veces ponemos los ojos en una persona, ¿no? En el pastor, en cierta persona, y se va el pastor o falla el pastor o pasa algo, ¿no? Y todo se te mueve. Pero siempre es tan importante regresar al punto, pero es Jesús realmente de quien dependemos. Él es el que nos enseña y el que nos levanta y el que nos fortalece. Confía en Él, siempre pon tus ojos en Él, no los pongas en mí, ¿no? Por favor, te lo pido. Nosotros estamos acá es por pura gracia, pero no tenemos absolutamente nada que ofrecerte. Es el Señor Jesús y su palabra el que te edifica. Y confiemos en eso, ¿no? Y también es importante si después Dios te llama a servir porque vas a poder descansar en el Señor. No es tuya la obra, es del Señor. Ok, pero otro punto. Aunque Jesús es quien se hace cargo de su iglesia y Él todos los domingos y los miércoles y todos los días en tu casa, en tus tiempos personales te edifica, ¿qué crees? Él usa a su misma iglesia para la obra de edificación, ¿no? Usa al mismo cuerpo, a nosotros, nos usa para edificarnos entre nosotros. Eso es lo que dice la palabra. Vamos a Efesios capítulo número 4. En Efesios 4, Efesios es una carta así gloriosa porque de lo que habla es que la iglesia no es solamente como un resultado solamente de la predicación del evangelio. No, dice Pablo, no, sino que la iglesia es parte principal del plan de Dios. Cuando Él, antes de crear todas las cosas, Él ya había tenido en su corazón el plan de redención y crear una comunidad a la cual fueran incorporados todos los creyentes en Cristo, desde antes de la creación. Es el plan inicial, la iglesia es parte del plan de Dios. Entonces, en ese contexto, en Efesios 4, Pablo dice lo siguiente, en el verso 11. Y Él mismo, o sea, Jesús mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjame leértelo en la traducción al lenguaje actual que se me hizo muy claridosa, ¿ok? Dice, Él fue quien dio a unos la capacidad. Chécate esta palabra qué bueno que la tradujeron así. Dice, Él fue quien le dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas, a otros la de ser pastores y maestros. Está hablando de Jesús. Él fue el que lo hizo. Y dice adelante,
Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un cuerpo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Esta traducción se me hace muy bonita y muy clara lo que está queriendo decir Pablo. Lo que dice es, en primer lugar, es que Él es el que le da capacidad a algunas personas dentro de su comunidad, que es la iglesia, ¿no? Y los dota de capacidades especiales para pastorear su rebaño, para guiar a su rebaño. Y por eso es que levanta a los pastores de las iglesias locales, precisamente, y Dios los capacita. Pero chécate cuál es la finalidad. La finalidad no es que los pastores sean los que edifiquen la iglesia, sino que la finalidad, dice aquí, es que los pastores tienen como tarea enseñar a la iglesia y capacitarla para que ellos sean los que edifiquen a la iglesia. ¿Sí estás claro con eso? En verdad, tienes que estar bien claro con esto. Lo que quiere decir de una manera clara es que no es el pastor solamente el que está llamado a edificar la iglesia de Dios. Eres tú, como creyente en Cristo. No es solamente nuestra tarea. Nuestra tarea es capacitarte a ti, pero la tarea es tuya. Y todos participamos, ¿no? Todos estamos llamados a edificarnos unos a otros. Como dice Colosenses, ¿no? Que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros, exhortándonos, ¿no? Unos a otros en toda sabiduría. ¿Te acuerdas? Enseñándonos y exhortándonos en toda sabiduría. Precisamente, Dios te ha llamado a ti y a mí a ser parte de esta obra que Dios quiere hacer. Eso está muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. ¿Sabías que Dios quiere usarte para el beneficio de tu hermano, el que está a tu lado? Para los que están aquí en esta congregación local. De repente uno no lo entiende y uno es como un poco ajeno, ¿no? Es como yo nada más voy, escucho y ya. Pero no me doy cuenta que Dios me quiere usar para muchas cosas en la vida de mis hermanos. Definitivamente, ¿no? Y yo lo que te animo es para que veas ese privilegio, porque no es ni siquiera como algo que te imponga a Dios que tengas que hacer, sino que es un privilegio. Ayer estábamos en lo de jóvenes escuchando algunos testimonios. Y pues no es que sean predicadores como tal, ¿no? Pero los escuchas y dices, wow, qué bendiciones escuchar lo que Dios ha hecho con ellos y cuánto me edifica a mí, en verdad. Yo estaba asombrado de lo que nos contaba Eliseo, ¿no? De lo que batalló y todo lo que Dios hizo con su vida, ¿no? Y Cris también nos compartió su testimonio. Y fue de tanta bendición. Dios quiere ocupar tu vida. Dios quiere ocupar tus experiencias como creyente para ayudar a otros. Deja que Dios te use, pues, ¿no? Y no le cierres la puerta a eso, ¿no? Porque de repente nos pensamos de nosotros y decimos, ¿qué va a ocupar Dios si todo está mal en mi vida? No. Ayer, ¿sabes? La mayor parte de los testimonios fue, fallé en esto, fallé en otro, fallé en aquello. Entonces, ¿qué va a edificar eso? ¿No? De saber que otra persona falla. Pues mucho, ¿verdad? Muchísimo, porque entonces te das cuenta que en la iglesia no somos buenos, ¿no? Y te identificas y dices, wow, pero Dios mira cómo la usa o cómo lo usa a Él, ¿no? Dios me puede usar a mí, claro, ¿no? Y bueno, es un ejemplo, pero en verdad Dios puede usar tu vida y no tienes que ser perfecto. Simplemente tienes que dejarte usar por el Señor, ¿verdad? ¿No? Y una de las cosas que me asombra del testimonio de mi esposita es que me encanta porque dice, es que yo no hice nada bien, siempre la regué, ¿no? Desde chica, desde los 15 años y la regué a los 18 y la regué a los 24 y luego la volví a regar. Me metí al Instituto Bíblico Semilla de Mostaza y la volví a regar otra vez. Y Dios la usa, ¿no? Y es como tan asombroso ver algo así. ¡Qué testimonio! Porque no es su esfuerzo, sino es la obra de Dios. Y puede ocupar tu vida. No tienes que ser perfecto, tienes que confiar en el Señor, simplemente. Ok, pero entonces Dios te quiere usar y te va a dar la capacidad, ¿no? Creo que todos cuando pensamos en ser usados pensamos, pero pues es que yo no soy predicador, yo no soy pastor, yo no conozco la Biblia, y te empiezas a evaluar por tu capacidad. Pero déjame decirte que no es por tu capacidad, es Dios quien te va a capacitar. Solamente tienes que estar dispuesto. Tienes que dejarte usar para enseñar a otros y para poder capacitar a otros en verdad. ¿Sales?
Aunque no seas un pastor, aunque no seas parte incluso del cuerpo de servicio de la iglesia local, Dios te quiere usar, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de que Dios... todo eso que estamos hablando es el verso 12. Dios nos quiere capacitar o perfeccionar a los santos, que somos los creyentes, para servirle, para la obra del ministerio, para la edificación, o sea, para enseñar y capacitar a otros. Verso 13, ¿cuál es el fin? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Jesús. O sea, el propósito es que a través de tu exhortación y enseñanza unos con otros, podamos tener un carácter como el de Jesús, podamos llegar a parecernos a Jesús. No podemos parecernos a Jesús si estamos ajenos de la iglesia. Necesitamos ser parte de la iglesia para entonces poder crecer. Esa es la forma que Dios usa. Entonces, no menosprecies, o como se puede decir, no seas ajeno a la iglesia, ¿no? Sino más bien involúcrate con la iglesia, porque es la forma en que vas a crecer y vas a hacer crecer a otros, ¿no? Eso es bien importante. Y la finalidad es que como cuerpo de Cristo, todos juntos, todos crezcamos. Esa es la finalidad. ¿Y cómo? Pues a través de la enseñanza de la palabra de Dios. En el verso número 15 dice, siguiendo la verdad en amor. Está bien interesante porque la forma en cómo Dios nos enseña y capacita es a través de la enseñanza de la Biblia. Pero no solamente con entenderla, ¿no? Sino siguiendo la verdad en amor, que es distinto. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es seguir la verdad. Entonces es cuando tú conoces la palabra de Dios y la sigues sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo. En otras palabras, cuando eres un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es aquel que practica las enseñanzas de Jesús. Entonces, cuando eres discípulo es que entonces sigues la verdad en amor, ¿verdad? Y de esa manera, cuando tú sigues la verdad en amor, edificas a otras personas. Te animo para que tomes ese reto, esa responsabilidad de no solamente escucharla, sino seguir la verdad. Yo he visto cómo personas que a lo mejor dices, híjole, no doy un peso. Ahorita platicaba con un brother, me decía, bro, a mí, mi pastor, creo que nadie tenía esperanzas de que Dios me usara y mírame, o sea, y así es el Señor. Solamente porque decidió seguir la verdad en amor. Y yo te animo porque Dios puede usarte. No importa lo que hayas hecho, no importa tu historial, nada de eso importa. Dios es bien bueno, ¿no? Y lo hace a través de la palabra. Ok. Ahora, solamente una cosa importante, porque en el verso 11 dice que Dios ocupa, para capacitarnos como iglesia, ocupa a los líderes de la comunidad. Entonces, ¿cómo es que los constituye Jesús? Creo que es una pregunta que luego nos hacemos, ¿no? ¿Cómo es que alguien llega a ser pastor? Bueno, simplemente como comentario creo que nos ayuda mucho a entenderlo. Como Bezaleel fue llamado por Dios y por eso es que pudo tener una capacidad para hacer estos muebles y el tabernáculo, ¿no? Pero yo veo en esto también el modelo de la Biblia. Una persona no es pastor porque quiera y una persona no es pastor porque sea capaz, sino que una persona es pastor porque es llamado por Dios para el pastorado y ha recibido una capacidad de Dios para hacerlo. Entonces, nada más entre comillas, y después tú estás pensando, yo nunca voy a ser pastor, no digas eso porque yo no quería ser pastor, yo no tenía ni planes de eso, y yo no era capaz, y creo que aún no lo soy, pero el Señor va a hacer una obra contigo. Entonces, nada más quiero decir que es el Señor el que llama a las personas. ¿Y qué es un llamado? Un llamado es una invitación o un mandato, más bien, a servirlo en esto, en ser pastor o obispo o evangelista o maestro, etc. ¿Okay? Es un llamado. ¿Cómo es un llamado? Échale un ojo a Éxodo 3, ahí la prédica ya está en YouTube, para que te acuerdes que es un llamado. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo saber si Dios me está llamando? Éxodo 3, ¿vale? Y Éxodo 4, para que puedas escucharlo más a fondo. Pero todos somos llamados a edificar la iglesia. Tú eres llamado a edificar la iglesia, a enseñar a otros hermanitos y a poder capacitarlos. Ahora, nada más, no todos son llamados a ser pastores.
ni tampoco discipuladores, ni tampoco siervos de la iglesia local. Eso tiene que ver más bien con un llamado. Si Dios te llama a eso, bueno, ese es otro asunto. Pero a lo mejor Dios te va a llamar a que le sirvas en tu trabajo o en tu familia. Porque no todos somos, dice Pablo, no todos somos mano, no todos somos pie, ¿no? Somos parte de un cuerpo y el cuerpo es diverso. Si todo fuera mano, pues entonces no habría cuerpo. Si todo fuera ojos, no habría cuerpo. Solamente un Mike Wazowski, ¿no? Pero no habría cuerpo, ¿no? O una mano, pues ahí la mano de los locos Adams, ¿no? No habría cuerpo. Pero no, unos predican, otros sirven, otros evangelizan, otros consuelan a la iglesia, ¿no? Otros a lo mejor oran por la iglesia. O sea, somos un cuerpo, familia, ¿no? Y vamos a glorificar al Señor haciendo lo que Él nos mandó a hacer, lo que Él nos llamó a hacer. Mi pregunta es, ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿Tienes claro a qué te ha llamado el Señor? ¿No tienes claro qué es lo que te ha llamado a hacer el Señor? Échate Éxodo 3 otra vez. Escucha la voz de Dios. Pero todo empezó no porque Moisés era digno, ni bueno, ni nada de eso. Dios se le quiso revelar a su vida. Él solamente dijo, a ver, ¿qué es eso que está ahí ardiendo? ¿Cómo que está ardiendo una zarza y no se quema? A ver, me voy a acercar. Entonces, si Dios te llama la atención en algo, acércate a Él, búscalo. Yo estoy seguro que si tú te interesas, Dios es el primer interesado en eso y te va a hablar a través de su palabra. Pero eso. Hay una canción muy bella que explica este principio. ¿Has escuchado la canción de El payaso de Marcos Vidal? No estoy diciendo que Marcos Vidal sea un payaso, sino que ¿has escuchado esa canción? Y está sensacional, ¿no? O sea, cada vez que la escuchas terminas llorando así, soy un miserable payaso. Sí. Pero esa canción de lo que habla es que era un payaso que quería ser trapecista a fuerzas, ¿no? Pero Dios le había dado un don, pues, de payaso, ¿no? Entonces dice que un día dijo, no, ya estoy harto de ser payaso, y se sube al trapecio y se cae. Y después de eso, el circo se vino a la quiebra porque él era la atracción del circo, el payaso. Y pues ya, como que tuvo un trato de Dios, ahí se quedó. Y tiempo después dice que lo empezó a entender, ¿no? Y él tocaba el violín. Entonces se acercaban a su casa los niños y le seguía tocando el violín y contándoles chistes. Y entonces, pues, se le amontonaban y lo entendió y dijo, ¿sabes qué? Yo soy de oficio payaso. Y Dios me llamó a ser payaso y a tocar mi violín y eso es todo, ¿no? Y al final lo entendió, ¿no? Y ahí es donde terminas llorando. Y lo que quiero decirte con todo esto es que no todos somos llamados a ser pastores ni formar parte del cuerpo del servicio de una iglesia local, pero cuando tú simplemente haces lo que el Señor te puso a hacer, le das la gloria al Señor y el cuerpo funciona. El cuerpo empieza a funcionar, la iglesia empieza a funcionar porque unos están allá afuera predicando, unos están orando por las personas, unos están sirviendo en la iglesia local, otros están dando testimonio, otros están... ese es el cuerpo de Cristo, diverso y multiforme, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿qué te ha llamado Dios a hacer? Haz eso, por favor, ¿vale? Ok, y bueno, esto lo habla también Pablo en Corintios 12, ¿no? Somos un cuerpo, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero entonces, retomando el punto, Jesús nos enseña y nos capacita. Lo hace también a través de los pastores y líderes de las iglesias locales para que nosotros edifiquemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero no solamente a través de los pastores, también nos da dones espirituales. En la Biblia lo vemos esto de manera muy clara, ¿verdad? Solamente quiero comenzar diciendo que este punto es un poco delicado porque a pesar de que es un tema conocido, hay mucha ignorancia en cuanto a los dones espirituales, a su uso. Entonces comenzar simplemente que hay que tener como atención en esto. Quiero empezar diciendo que los dones no son talentos, ¿ok? O sea, un talento es algo que naces con ello, ¿no? A lo mejor alguien nace siendo muy fuerte. Por ejemplo, yo tengo mi niño Ezra, qué barbaridad, o sea, este cuate es un torito, o sea, está súper fuertito y yo digo, ¿qué onda? Se carga lo mismo que su hermano y está así, bien así.
Otros tienen un don, por ejemplo, de saber expresarse muy bien. Otros tienen un carisma impresionante desde que son chiquillos, ¿no? Otros tienen una habilidad para las matemáticas, ¿no? Otros para dibujar o pintar, unos para cantar, ¿no? Impresionante. Unos tienen la habilidad de dirigir cosas, o sea, como que naces con talentos, ¿no? Unos corren bien rápido, etc. Pero esto no es lo mismo que los dones espirituales que Jesús ocupa en la iglesia, son otra cosa. Ahora, solamente quiero decir que si Dios te ha dado talentos con los que has nacido, no significa que Dios no pueda usarlos. Dios puede usarlos, nada más que tienes que ponérselos al servicio del Señor, ¿no? Si quieres que los ocupe, puede hacerlo. Ora y eventualmente, si eres un buen cantante, a lo mejor Dios después quiere usar eso para algo en la iglesia o para edificar la iglesia, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser así. Pero Dios lo ocupa. Pero más bien, lo que sí nos dice la Biblia es que nos ha dado dones espirituales, los cuales ocupa para edificar su iglesia. Y te pido que me acompañes a Romanos capítulo número 12. Ahí aparece una lista de dones. Y voy a leer desde el verso número 4 al número 8. Dice así: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En esta sección aparece la lista de dones espirituales que Dios otorga a los creyentes. Y ahí hay una lista. Pero antes de explicar así rápidamente la lista, quiero decir que dice aquí que es una gracia. Esta palabra, incluso la palabra dones, es una palabra que se desprende de la misma palabra gracia. Es la palabra carismas o charismas en griego. La palabra charismas es muy similar a la palabra gracia, que es charisma, ¿no? Pero hace énfasis en que estas cosas son un regalo de Dios. Así como la gracia es un regalo de Dios, la gracia, los dones que aparecen aquí son regalos de Dios para su iglesia. Y se lo ha dado a cada creyente. A lo mejor tú puedes decir, yo no tengo ningún don, ¿y qué te pasa? No, sí tienes un don. Si eres cristiano, tienes uno de estos, seguro. A lo mejor no lo has identificado, pero tienes alguno de estos. ¿Ok? Y es por gracia. Entonces quiero decir también que si estamos aquí enseñando arriba, no es porque seamos capaces, sino por la pura gracia de Dios, ¿no? Y si vas a servir al Señor es por la pura gracia de Dios. Pero dice entonces aquí que tenemos dones según esa gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La profecía no es predecir el futuro meramente, aunque podría llegar a ser en dado caso, pero más bien aquí habla de la exposición de la palabra de Dios. Es este don que tienen algunos para explicarte, exponerte la Biblia y darte una aplicación para tu vida y guiarte a tus decisiones. Ese es el don de profecía. Algunos tienen este don de parte de Dios, ¿no? Como por ejemplo el pastor Fermín, a mí me asombra de cómo tiene un don de profecía impresionante que te expone, te desdobla la escritura de una manera increíble. Y dice que debe ser usado de acuerdo a la fe, a la medida de la fe. Eso significa quizá la medida de la fe del que está enseñando, del profeta, de acuerdo a lo que Dios le ha mostrado, o de acuerdo al crecimiento de la persona que está profetizando o que está mostrando la Biblia, o quizás se refiere a la medida de la fe de la iglesia, que tiene que ser sensible al crecimiento de la iglesia. Si es una iglesia nueva, tiene que enseñar de acuerdo a esa medida de fe de la iglesia. Si son maduros en la fe, a lo mejor más bien van a necesitar carne espiritual más que leche, pero debe ser sensible a eso. Dice ahí, el segundo don es el de servicio. Significa servir a la mesa, ponerte la toalla y servir a las personas. Hay personas que son serviciales por naturaleza, pero esto no es lo mismo. Esto habla de un don sobrenatural de servicio a otras personas. Quizá la diferencia está en que muchas veces somos serviciales, pero para nuestro propio beneficio. Pero este don de servicio es totalmente abnegado. No estás buscando absolutamente nada más que la gloria del Señor, y esto es un regalo de Dios que te da el Señor. Es decir, todos estamos llamados a servir, pero hay personas que tienen este don de servicio. En la enseñanza también significa impartir doctrina o instruir con la palabra. Hay personas que tienen un regalo de Dios para hacer esto, como el pastor Iber, todos lo sabemos, ¿verdad?
Y también Alex, o sea, lo escuchas y dices, wow, o sea, es la biblioteca, o sea, ¿cómo le hace? Es un don de Dios, definitivamente. Te explican increíble, son maestros que enseñan la palabra. Algunos dicen que tienen el don de exhortar, que es el siguiente don, y eso significa ya sea reprender, consolar o fortalecer. Pero básicamente lo que hacen es, pues que hacen que otros practiquen la verdad. Eso es el don de exhortación. No es regañar meramente, pero lo que producen estas personas es que actúas y empiezas a obedecer la verdad. Hay personas que tienen pues don de Dios, ¿no? O sea, a lo mejor si yo te exhorto, a lo mejor van a decir, este cuate me está regañando. Pero a lo mejor hay personas que te lo dicen exactamente igual y dices, qué lindo, cómo me motivó, ¿no? Y dices, pues, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que uno tiene el don de exhortación, ¿verdad? Urge a otros a practicar la verdad, ¿no? También este don de exhortación se puede traducir como consolar. Qué importante es este don en medio de los tiempos tan difíciles que estamos enfrentando como iglesia, o fortalecer incluso, ¿no? Te ayuda, se pone a tu lado para ayudar. Ahora, hay otro don que es el don dice ahí, repartir con liberalidad. Significa dar con generosidad, o con bondad, o con sencillez, sin esperar algo a cambio. Ese es básicamente. Es distinto a aquellos que son muy dadivosos, porque muchas veces somos dadivosos porque queremos dar algo para obtener un beneficio personal. Te doy algo, pero ya te ayudé, así como el padrino, ¿no? Te doy un favor, pero luego te lo cobro, ¿no? Todo eso, ¿no? Y a veces somos así, somos una actitud de usureros. Tenemos una actitud usurera en la vida. Te doy, pero esperando que después me vayas a ayudar a mí también, ¿no? Pero no, este don es maravilloso porque te da sin esperar nada, sin doblez, con sencillez. Presidir significa un liderazgo, un gobierno de parte del Señor. O sea, tiene una naturalidad para poder dirigir y tomar decisiones, ¿no? Eso también es un don de parte del Señor. Y dice que se debe de ejercer con diligencia o con solicitud. O sea, hay que estar al tiro, ¿no? Atender las cosas rápido y eficientemente. Y misericordia, que es compasión, o sea, con buena disposición. Misericordia significa tener amor y compasión por las personas en la iglesia, y es un don que se necesita en la iglesia, ¿no? Porque hay veces que estamos bien agüitados y si no hubiera ese hermanito que llega contigo y que te abraza y que llora contigo y que ora contigo, oye, son de tanta bendición esas personas, ¿verdad? Yo conozco por ahí unos bien así amorosos y bien hermosos ahí en el grupo de oración, ¿eh? Y los amamos y amamos a personas que tienen este don tan bonito. Ok, pero son los dones espirituales. La pregunta es, ¿cuál es el don que Dios te da? Porque estamos estudiando esto es porque Dios quiere usarte para edificar la iglesia. Dios quiere ocupar eso que te ha dado para bendecir a otros. A lo mejor tú dices, bueno, ¿de qué manera quieres usarme? Pues aquí, ¿qué don tienes? La pregunta es, ¿lo identificas? ¿Lo identificas? ¿Sabes? A veces no lo identificamos porque ni siquiera estamos buscando a Dios para que nos diga qué don tenemos. ¿Por qué? Porque a veces, ¿sabes qué? No nos interesa. Es un poco como confrontarte con eso, pero no lo tomes a mal. Te digo que no tengo el don de exhortación. Pero a veces realmente no nos interesa servir a nadie. Queremos vivir nuestra propia vida y por eso ni siquiera oramos y le preguntamos. Pero yo te animo, más bien, cambia de actitud. Busca al Señor y dile, ¿qué don tengo, Señor? ¿De qué manera quieres que yo ayude a otros? A lo mejor vas a poder encontrarlo. No, a lo mejor. Si oras, Dios te va a contestar y te va a decir. Y te va a llevar a ese punto de, te di esto, ayuda a otros, sírvelos. Pon al servicio de Dios tus dones y talentos. Ok, pero no solamente es la única lista, también en 1 Corintios 12, hay una lista de dones, pero no es la misma. Se le llama aquí energemas u operaciones. Y la diferencia básicamente consiste en que Romanos 12 son dones que Dios ya te ha dado que tú puedes usar. Pero en Corintios 12 son dones que el Espíritu Santo obra cuando Él quiere, a través de quien Él quiere, y nosotros no podemos manipular eso. Solamente podemos ser canales, pero es el Espíritu el que los obra. Y aquí está la lista, déjame leerte desde el verso número 7. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Ojo, no para tu provecho, sino para provecho de la iglesia y de los demás. ¿Ok? En el verso número 11 dice,
Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Dice que las hace el creyente? No, dice que las hace uno y el mismo Espíritu. Así que no eres tú el que lo puede manipular, ¿ok? Luego te decía que luego salen esas campañas de sanidad y de milagros y dices, ¿neta? Aquí dice que el Espíritu es el que lo hace, no uno. Pero bueno, ellos sabrán, ¿no? Y entonces dice que el Espíritu reparte a cada uno en particular como Él quiere. No es que tú puedas decir, yo quiero los milagros, por favor, ¿no? Y yo quiero, o sea, el Espíritu lo hace como Él quiere. Y así es que simplemente es dejarte usar ese, Señor, pues si tú quieres hacerlo, hazlo, ¿no? Estoy aquí para servirte. Pero son regalos también de Dios. No nos merecemos esto, ¿no? Ser usados de esta manera. Ahora, la lista dice que hay, dice aquí, a esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe por el mismo Espíritu, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Son varias listas de dones aquí. Y no me voy a clavar en estos, por favor, porque si no nos come el tiempo. Pero, así de manera bien sencilla, la vez pasada se me colgué horrible, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es que Dios puede obrar estas cosas, pero es para edificación de otros. Simplemente es como, ahí en este caso, en esta lista es simplemente ora, permite que el Espíritu obre a través de ti. Si te llama a orar por alguien para que lo sane, y Dios puede sanar a alguien, o puede hacer un milagro, o puede darte fe, o darle a alguien más fe, ¿no? En un momento de tensión, o a lo mejor puede distinguir entre una persona que pueda perjudicar a la iglesia y una persona que vaya a edificar la iglesia y advertir a la iglesia. A lo mejor puede simplemente hablar en lenguas, y este uso del don de lenguas es para edificación personal, pero cuando un intérprete puede beneficiar a toda la iglesia, ¿no? No vamos a clavarnos el día de hoy en explicar cada uno de estos, pero el punto es, deja que Dios te use, ¿no? Él puede obrar estos dones. A través de esto edifica su iglesia. Quiero terminar con unos puntos importantes. Primero, Dios al que llama, capacita. Es un principio que tienes que tener en cuenta. Porque cuando escuchamos esta lista de dones decimos, yo no soy capaz, pero no dice aquí que el que es capaz Dios lo llama, sino Dios llama y después te capacita. Todo tiene que ver con el llamado de Dios. Entonces, si te llama algo, Él te va a capacitar, te lo va a confirmar a través de dones y de tus pastores y pues de todo el servicio en la iglesia. Ok, entonces no te sientas invalidado, ¿no?, a servir al Señor por el hecho de que creas o te sepas incapaz, ¿no? Dios te puede usar. Número 2, pero eso sí, antes de servir, debes ser capacitado por el Señor, ¿no?, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Porque si no eres capacitado por el Espíritu de Dios, entonces vas a estar haciendo las cosas en tus fuerzas o por tu propia capacidad, ¿no? Y eso no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Esta actitud de soy el siervo que la iglesia estaba esperando, ¿no? No. Más bien se trata de reconocer que no somos capaces para una obra tan preciosa y tan grande que es servir en la iglesia, y tengo que esperar a que Dios me capacite. Muchas veces nos aventamos porque pensamos, yo puedo. ¿Neta? A mí me ha mostrado el Señor en estos años que tengo sirviendo, porque al principio empieza uno así, ¿no? Pues, ¿qué te puedo servir? Yo te vengo a ofrecer aquí mis servicios, ¿no? Y después te das cuenta de, o sea, no, nada que ver. La obra espiritual es muy por encima de tus capacidades. Zacarías 4:6, por eso dice, no con ejército ni por fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra del servicio es solamente a través del poder del Espíritu. También en 1 dice, el que ministra o el que sirve, ministre con el poder que Dios da. ¿Por qué? Porque si no lo haces así, no va a ser Dios glorificado. Dice ahí, para que Dios sea glorificado. Pero si en 1 Pedro 4:10, pero si no estás lleno del Espíritu, el que se va a estar glorificando, pues ¿quién crees que es? Pues uno mismo, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser lleno del Espíritu para que la gloria sea para el Señor. Para que sea la capacidad, la fuerza del Señor obrando en ti, que puedas decir, no fui yo, brother, fue el Señor. Otra cosa, ¿de qué manera te ha capacitado el Señor? ¿Te ha dado algún don espiritual
ora. Si te da un don, es para que les sirvas y para que edifiques a tus hermanos. Hazlo, edifícalos. Si te da un don, ponlo al servicio de tu Señor. Si crees que es en la iglesia, simplemente ora para que Dios confirme a través de tus pastores y a lo mejor involucrarte un poco más. Involúcrate, no le tengas temor, ¿no? A lo mejor uno te puede fallar, pero el Señor no te va a fallar. Sírvele al Señor, haz todas las cosas como para el Señor, no para los hombres, ¿no? Sabiendo que ese es un privilegio del Señor. Bueno, ¿qué les parece si terminamos con una oración y cantamos una alabanza? Señor Jesús, gracias porque tú estás bien interesado en servirnos, pero también en usarnos, Señor. Qué hermoso eres, en verdad. Nos has dado un privilegio mucho más grande de lo que podríamos llegar a imaginar. Servirte, ser partícipes de tu obra, Señor. Yo te pido para que reveles qué dones has dado a cada uno de mis hermanos y que, Señor, tú los guíes si tú quieres que te sirvan aquí en la iglesia o en donde quieres que te sirvan, Señor. Guíalos con tu palabra, con tu espíritu y confírmales, Señor. Por favor, a través de nuestros pastores y hermanos maduros en la fe. Y te pedimos, Señor, para que pues podamos ser este cuerpo que camina contigo, Señor, y poder hacer tu voluntad y cumplir tus propósitos, Señor. Y glorifícate a través de esto, Señor. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús.